Listo. Bueno, entonces nosotros habíamos llegado a la siguiente conclusión, que si yo quiero hallar la probabilidad para medir spin up en X en el esquema que nosotros habíamos planteado, si yo trabajo desde la perspectiva de los estados mixtos, entonces esto era la probabilidad para medir up en X, dado que el estado en el que preparé el spin era up en Z por la probabilidad de up en Z, ¿cierto? Más la probabilidad up en X, dado que el estado había sido preparado en down en Z por la probabilidad de down. Nosotros habíamos dicho que eso simplemente eran unas probabilidades PA y PB, que eran las probabilidades de lanzar, digamos, una moneda y obtener cara o sello, ¿cierto? O sea, como PA, entonces era la magnitud de la proyección de up sobre up en X, ¿cierto? Al cuadrado más P sub B por la proyección al cuadrado de up en X y down en Z, ¿cierto? Muy bien. Si nosotros expandíamos esas magnitudes al cuadrado, nos quedaba que esto era PA, ¿cierto? Entonces hacer PA por el bracket entre up en X y up en Z, por el bracket entre up en Z y up en X, más PB por el bracket entre up en X y down en Z, por el bracket entre down en Z y up en X. Y utilizando las propiedades lineales del bracket, entonces nosotros podríamos decir que esto era el bracket entre up en X y up en X de PA por el get up brap más PB por el get down brap down. Y a esto, entonces lo llamábamos el operador de estado, que representaba un estado mixto para spin un medio. Entonces esto era rho, ¿cierto? Que simplemente era la suma sobre J de P sub J por el get de phi sub J por el bra de phi sub J, y esto era un mixed state, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces la probabilidad para medir up en X no era otra cosa que los elementos matriciales de up en X y up en X del operador de estado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y digamos que esta es una forma de ver el problema, ¿cierto? Es una forma de ver el problema. Nosotros no sabemos si el estado está en una superposición o no. Entonces, eso ya lo vamos a determinar con más precisión. Vamos a ver una cosa. Mm, supongamos lo siguiente. Bueno, mejor dicho, escribamos esta definición por una mezcla. Entonces, statistical mixture. Entonces, este statistical mixture implica que tenemos una mezcla de up y down de esta forma, una probabilidad de un medio para up y una probabilidad de un medio para down. Lo mismo en X. Tenemos una probabilidad de un medio para spin up en X y tenemos una probabilidad de un medio para spin down en X, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una superposición coherente? Entonces, for a coherent superposition, tenemos un estado, cualquiera por ahí, puede ser sí, que es igual a 1, por ejemplo, sobre la raíz de 2
por spin up más 1 sobre la raíz de 2 por spin down. Entonces tenemos una superposición coherente de spin up en Z y spin down en Z, y esto no es otra cosa que spin up en X. Listo. Bueno, bien. Segundo. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tendríamos si ese fuera nuestro estado? Ustedes pueden notar fácilmente que la probabilidad para yo medir up sería un medio, la probabilidad para yo medir down sería un medio, y la probabilidad para medir up en X sería 1, y la probabilidad para medir down en X sería 0. En el caso tal de que yo me encuentre en esta superposición coherente, ¿cierto? Muy bien. Si yo me encuentro en una superposición coherente, nosotros ya calculamos esto la clase pasada. Pero si yo me encuentro en una superposición coherente, chicos, recuerden que hay un tema adicional importante, que es la interferencia cuántica. Y la interferencia cuántica es información, ¿cierto? Cuando usted dice, yo estoy tratando problemas informáticos en mecánica cuántica, y usted me dice que está codificando o tiene un estado mixto, eso no tiene ningún sentido, porque es que el estado mixto es un estado de poca información. Le falta información. En cambio, un estado que se encuentra en una superposición coherente de alguna base es un estado que es de máxima información, es un estado puro, ¿cierto? Y en alguna base va a tener la siguiente, la siguiente representación matricial para el operador de estado. Entonces, eso es lo que hablamos en la clase pasada. For a pure state, there is a base, existe una base in which el operador de estado representado matricialmente es 1, 0, 0 y 1. Perdón, y 0. Esto es un hecho. ¿Sí? Bueno, si es un estado puro, eso es un hecho, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, con la evaluación de las probabilidades. Listo, vamos a evaluar unas probabilidades acá. For a coherent superposition, para una superposición coherente, entonces la probabilidad para medir spin down en X va a ser simplemente la magnitud al cuadrado de la proyección del estado sobre la base spin down en X, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? Esto queda la proyección sobre spin down en X de, este sería 1 sobre la raíz de 2, spin up en Z más 1 sobre la raíz de 2, spin down en Z, ¿cierto? Al cuadrado, esa es la superposición coherente que nosotros estamos considerando. Y esto queda como eh, lo siguiente. A ver, esto quedaría acá 1 sobre la raíz de 2 por el bracket entre up en X, perdón, down en X y up en Z, más 1 sobre la raíz de 2 por el bracket entre down en X
y down en Z. Todo esto al cuadrado. Muy bien. Esos son simplemente números. Pueden ser números complejos, pero son números. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros expandimos esto, nos va a quedar de la siguiente forma. Esto nos va a quedar 1/2 por la magnitud al cuadrado de el bracket entre up, down en X y up. Más 1/2 por la magnitud al cuadrado del bracket entre down en X y down en Z. Si ustedes pueden ver acá, esto es exactamente el razonamiento clásico que nosotros teníamos en la clase pasada, ¿cierto? Es exacto. Esto es simplemente la probabilidad de A, o más bien coloquémoslo así. Esto es la probabilidad de down en X por la probabilidad de down en X, dado que el estado estaba inicialmente en up. Y esto de acá es la probabilidad de up, de down en X, ¿cierto? Por, perdón, la probabilidad de down en X, no, esta es la probabilidad de up, disculpen, la probabilidad de up, esta es la probabilidad de down, por la probabilidad de down en X, dado que inicialmente el estado estaba en down. Esto es una probabilidad condicional, esto es un razonamiento completamente clásico, ¿cierto? Un razonamiento clásico. Pero acá, como nosotros estamos en una superposición coherente, tenemos otros términos que también van a contribuir al problema, ¿cierto? Entonces tenemos unos términos que serían este por este, ¿cierto? Entonces sería más 1/2 por el bracket entre down en X y up por el bracket entre eh, down en X y down. Listo. Muy bien, más 1/2 por el bracket. Entonces esto sería, un segundo, esto sería este por este conjugado, no, entonces esto queda al revés. Esto sería acá, down, down en X, y esto sería, aunque no importa, en este caso porque estos son reales, pero igual hay que colocarlo de la forma apropiada. Entonces sería este que es down en X, ¿cierto? Por el down, y este de acá conjugado, entonces sería up, el bracket up con down en X. Muy bien. Esta parte de acá es una parte que no estaba incluida en el análisis clásico de la probabilidad. Estos son los términos de quantum interference. Observen que para nosotros poder obtener la información necesaria, necesitamos agregar estos términos de interferencia cuántica. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el análisis clásico que hicimos la clase pasada, acá falta información. Hay una información que no estamos considerando y que eso también lo hicimos con funciones de otra clase pasada, ¿cierto? Entonces, pero hay una falta de información debido a que no hay interferencia cuántica. Listo. Clásicamente, ¿cuánto daría esta probabilidad? Clásicamente, esta probabilidad daría lo siguiente. Esto sería 1/2. Este bracket de acá, ustedes pueden darse cuenta que esto es 1/2. O sea que eso es 1/4 y que este de acá es 1/2. Por lo tanto, clásicamente esto sería 1/2. Y nosotros sabemos que esa no es la probabilidad, la probabilidad es 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, con el razonamiento clásico, nosotros vamos a obtener un resultado equivocado.
¿De dónde funge ese resultado? Ese resultado funge del hecho de que tenemos información incompleta, nos falta información, ¿cierto? ¿De dónde sacamos la información? La sacamos de la interferencia cuántica. Hay información codificada en la interferencia cuántica y por lo tanto, cuando aumento la entropía y pierdo información, decae la interferencia cuántica, que es lo que hemos hablado en las clases pasadas, ¿cierto? Ante el aumento de entropía, decae la información, ¿sí o no? Entropía, von Neumann entropy. Entonces, la entropía de von Neumann es un funcional que recibe un operador de estado y calcula la entropía como menos la traza de ρ por el logaritmo natural de ρ. Ustedes pueden demostrar que esto es lo siguiente. La entropía para una realización coherente, ¿cierto? O sea, para una ρ que es pure, que sea menos traza de ρ pure, logaritmo natural de ρ pure. Esto es estrictamente menor. Recuerden que entonces ρ pure es una representación matricial para el operador de estado, ¿cierto? Como ρ1, ¿cierto? Gamma 1, 2, e a la i, delta teta 1, 2, gamma 1, 2 por e a la menos i, delta teta 1, 2 y acá ρ2, ¿cierto? Esto es estrictamente menor que la entropía para la realización de coherente de ρ mix, ¿cierto? Y donde ρ mix naturalmente se calcula como menos la traza de ρ mix logaritmo natural de ρ mix. Y acá la realización para el estado mixto, entonces se puede representar como ρ1, 0, 0 y ρ2, por ejemplo, ¿cierto? Se puede demostrar que la entropía para esta realización es menor que la entropía para esta realización. Eso significa que cuando aumentamos entropía, la coherencia decae. Entonces, el aumento en entropía increase in entropy induces decoherence. Listo. Fantástico. Es una de las partes favoritas de la mecánica cuántica para mí. De coherencia. Todavía un misterio, ¿sí o no? Un misterio. Su profesor Leonardo es un especialista en este tema. Es todo un misterio, la decoherencia, ¿cierto? ¿Por qué emerge la decoherencia? ¿Cuál es su naturaleza? Algunas fuentes de decoherencia, ¿cierto? ¿Cómo podemos controlar la decoherencia? ¿Cómo podemos aumentar el tiempo en el que el sistema está en una superposición coherente? Todos misterios. Muy bien. Ahora, cuando todavía tenemos coherencia cuántica, en este caso, esto es quantum coherence. ¿Qué significa coherencia cuántica? Pues coherencia cuántica significa que usted tiene la posibilidad y la habilidad para exhibir interferencia cuántica. Eso es lo que significa coherencia cuántica. ¿Qué es óptica cuántica? Óptica cuántica es el estudio de la coherencia cuántica. Eso es lo que es óptica cuántica. Bueno, muy bien. Entonces, eh, revisemos a ver qué tenemos acá.
Revisemos qué tenemos por acá. ¿Cuál sería el bracket entre down en X y up? El bracket entre down en X y up, ustedes pueden verificar haciendo el calculito, muy sencillo. Un medio, y entre down y down en X, esto es menos un medio, ¿cierto? Perdón, 1 sobre raíz de 2 y esto es menos 1 sobre la raíz de 2. Esto sería entonces menos 1 sobre la raíz de 2 y esto sería 1 sobre la raíz de 2. Muy bien. O sea que esto da un medio por menos un medio y esto da menos un medio por un medio. Muy bien. O sea que esta suma de acá da menos un cuarto. Este menos un cuarto, ¿cierto? Menos un cuarto, no, menos un medio. Este menos un medio de acá y este un medio de acá que viene en la parte clásica y este que viene en la interferencia cuántica, estos dos se cancelan. Es decir, nosotros es imposible obtener este resultado si no incluimos interferencia cuántica. Ahora, cuando no hay interferencia cuántica, estamos en un estado mixto, entonces ahí sí, P sub X es igual a un medio y P sub AX es igual a un medio y P sub down X es igual a un medio, ¿cierto? Pero cuando ya estamos en una superposición coherente, ya no porque nosotros entonces vamos a tener un estado puro, que es lo que tenemos acá, esto es un pure state, y en la base de spin up, en la base de SX, Rho, en esta base es 1, 0, 0, 0. ¿Sí o no? Pueden demostrar eso. Uno sobre la raíz de 2, up, up, perdón, todavía no estoy haciendo eso. Más uno sobre la raíz de 2, down, esto es igual a up en X, ¿cierto? Muy bien. Bra de sí es igual a uno sobre la raíz de 2, bra up, más uno sobre la raíz de 2, bra down. Y esto es igual al bra de spin up en X. Entonces, operador de estado. Entonces, el operador de estado sería Rho, que es puro, que es de sí por bra de sí. ¿Cómo queda esto? Esto queda igual a un medio, spin up, head up, bra up, más un medio, head down, bra down, ¿cierto? Más las coherencias, más un medio, head up, bra down, ¿cierto? Como esto es real, entonces esto no va a tener ninguna fase ahí, ¿sí o no? Más un medio, head down, bra up. Eso significa que de forma matricial esto se puede representar como un medio, un medio, un medio y un medio, ¿cierto? En la base de ese Z. Pero si usted hace un cambio de base, entonces usted puede ver que esto es perfectamente coherente cuando usted hace un cambio de base. Usted puede escribir esto también en la base de SX. En la base de SX. Entonces, ¿cómo queda esto?
1, 0, 0, 0, ¿cierto? Porque naturalmente ρ simplemente es apen x, el get apen x, el bra apen x, ¿cierto? Es un estado puro. Chicos, fantástico. ¿No les parece esto muy maravilloso? Parece emocionante el tema del operador de estado, sobre todo en sistemas cuánticos abiertos. En sistemas cuánticos abiertos ustedes tienen una cosa que posiblemente nunca han visto antes, o puede que sí. No hay pues digamos que pecando de inocente. Entonces tenemos eh, IH barra, o más bien esto así, tenemos la derivada del operador de estado con respecto a t. Eso lo obtuvimos la clase pasada. ¿Cuál es la dinámica del operador de estado? Menos i sobre h barra por el conmutador entre el hamiltoniano y ρ. Entonces así nosotros podemos hallar una ecuación diferencial que imagino que ustedes hicieron para el cromoforo, los que lo hicieron por la ecuación de maestra cuántica, pero resulta que cuando usted tiene un sistema abierto tiene una cosa acá adicional, que puede ser, por ejemplo, un funcional de ρ como función del tiempo. Esto de acá, si ustedes quieren, al final me dicen y yo les puedo dar 2 clasecitas extra, puede ser un día por la noche o algo así, al final del curso. Y les puedo explicar cómo obtener este tipo de dinámica. Lo que pasa es que esto no está en el contenido programático, pero esto es muy chévere. Esto se llama Limbladiano. Limbladian. Y esto permite modelar sistemas cuánticos abiertos, es decir, sistemas donde usted interactúa con un reservorio y debido a la interacción con el reservorio se rompe la simetría de inversión temporal y por lo tanto la entropía comienza a aumentar. Y cuando la entropía comienza a aumentar, la coherencia disminuye. Y aquí es cuando nosotros vemos que las coherencias, por ejemplo, la coherencia gamma 1, 2 como función del tiempo, comienza a cambiar. En un sistema abierto, ustedes muy bien pudieron haber visto que en sistemas como los del el cromoforo, cosas por el estilo, ustedes pueden tener coherencias de esta forma, ¿cierto? Coherencias no poblaciones de esta forma. Segundo. Grafiquemos coherencias en rojo y grafiquemos poblaciones en azul, en amarillo. Población 1 y grafiquemos en verde la población 2, por ejemplo. Pues ahora sí. Población 1 puede ser como algo de esta forma. Segundo, algo así. Pues 1. Naturalmente, si eso es 1, la población 2 tiene que ser 0, ¿sí o no? Entonces la población 2 será como algo así. Y la coherencia puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, y la coherencia, por ejemplo, usted puede mantener la coherencia en el tiempo y puede ser como algo así. Un medio, por ejemplo.
¿cierto? Más sin embargo, cuando usted tiene en la ecuación maestra cuántica, usted tiene un Lindbladiano, esto significa que el sistema está abierto y significa que la evolución temporal no es gobernada por el Hamiltoniano que ustedes conocen. La evolución temporal ya no es unitaria. Esto se llama non-unitary evolution. Bueno, y el Hamiltoniano en este caso es igual a un Hamiltoniano H sub 0, que es el Hamiltoniano del sistema cerrado, menos I medios gamma, un operador gamma. Y esto sería el Hamiltoniano que determina la interacción del sistema con el entorno. Y ustedes se preguntan, venga, pero es que eso no es hermítico, esto es hermítico. Entonces dicen, listo, entonces H daga sería igual a H sub 0, que tiene que ser hermítico, los Hamiltonianos del sistema cerrado, más I medios de gamma. ¿Eso es hermítico o no es hermítico? ¿Será que yo me equivoqué? A ver, chicos, ¿qué opinan ustedes? El operador gamma es hermítico. ¿Cómo? El operador gamma es hermítico. No, muy excelente pregunta, muy buena pregunta. El operador gamma es hermítico, sí, porque representa una energía. Para él solo, si el operador gamma no fuera antihermítico, H daga fuera hermítico. Excelente pregunta. O sea, el operador gamma es hermítico. Por lo tanto, H no es hermítico. ¿Qué representa un hamiltoniano no hermítico? Representa disipación. Entonces, H igual a H sub 0 menos I medios de gamma. Aquí hay quantum dissipation. El libro que yo tengo para esa vaina se llama Quantum Dissipative Systems, la cuarta edición de Ulrich Weiss. Es muy bueno. Listo. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos entropía en el sistema? Cuando la entropía comienza a aumentar debido a la interacción con un reservorio. Lo que sucede es que la coherencia comienza a disminuir. O sea que si usted está en un estado, una superposición coherente, eso puede cambiar. Hasta que después de un tiempo, por ejemplo, T de decoherence, usted pierde la coherencia en el sistema. O sea que usted pasó de estar en un sistema puro en un sistema mixto. ¿Sí o no? Yo creo que esto es toda la física que yo les puedo, digamos, exponer en el tema, teniendo en cuenta el contenido programático. Sería chévere, como les digo, si se anima, hacemos un par de conferencias de sistemas cuánticos abiertos cuando se acabe el curso con algo computacional, ¿cierto? Vamos a hacer eh, mm, vamos a hacer unos ejercicios computacionales, por ejemplo, con campos electromagnéticos, etcétera, etcétera. Aunque yo en una de las clases
de la cuantización del campo electromagnético si tengo un sistema abierto. No es que un sistema abierto es muy sencillo, ¿cierto? Entonces son sistemas abiertos. Son estos sistemas abiertos que son, por ejemplo, un átomo de 2 niveles con un campo electromagnético. Entonces, el campo electromagnético son un mundo de bosones, o sea, los fotones, ¿cierto? Uno mira el acoplamiento, uno soluciona el modelo de James Cummings ahí en Python. Entonces, esto, digamos que eso no es nada del otro mundo. Pero también se pueden hacer cosas, digamos, más interesantes. Bueno, ¿alguna pregunta? Que cambiamos de tema, chicos. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces, pues no sé si sea una especulación, pero digamos, se podría decir que el hecho de que uno tenga un sistema cuántico y lo ponga a interactuar con un medio y por tanto haya de coherencia, eso induce que el sistema pase a ser un sistema clásico. Exactamente. Usted tiene que mirar a ver lo cuántico. Es que los sistemas clásicos y cuánticos no existen ninguno de los dos. Lo que es cuántico y clásico es la descripción, ¿cierto? No el sistema como tal, porque por ejemplo usted puede tener un electrón, ¿sí o no? Entonces usted puede decir, yo tengo un electrón y yo lo puedo modelar clásicamente en el caso de que su longitud de onda térmica de de Broglie, por ejemplo, sea lo suficientemente pequeña como para que se comporte balísticamente, ¿cierto? Pero si es lo suficientemente grande como para que esté delocalizado, entonces pues esencialmente lo tengo que modelar cuánticamente porque está el fenómeno de interferencia. Entonces usted tiene, por ejemplo, un electrón por acá. Esta es la función de onda de este electrón, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, acá sí dr. Es algo como e a la menos x al cuadrado, por ejemplo, sobre 2 lambda al cuadrado de t, siendo lambda la longitud de onda de de Broglie, y tiene por acá, es por un electrón 1, es por un electrón 2. Entonces esto es psi sub 2 dr, esto es proporcional a e a la menos x al cuadrado, por ejemplo, o a la menos x, digamos, menos mu al cuadrado con una traslación sobre 2 lambda de de Broglie al cuadrado de t. Si usted comienza a aumentar la temperatura, Esteban, recuerde que la longitud de onda de Broglie térmica es h barra al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 2pi m por K sub bt, ¿cierto? Eso significa que cuando la temperatura aumenta dramáticamente, lambda disminuye. Entonces, para altas temperaturas, básicamente que ese sistema que usted tenía allá se le comienza a comportar así. La probabilidad de localizar al electrón alrededor de un punto aumenta dramáticamente, ¿cierto? ¿Sí o no? Por lo tanto, el electrón se le comienza ya a comportar clásicamente, balísticamente, como si fuera una masa puntual, pues, ¿cierto? Y acá, esto es para bajas temperaturas. Este proceso de aumentar la temperatura tiene que ver mucho con la entropía. Cuando el sistema adquiere una temperatura, ¿cierto? Él adquiere una temperatura y se comienza a comportar balísticamente. Entonces, el sistema es el mismo, Esteban. El sistema no cambió para nada. Pero este punto de acá requiere una descripción clásica, perdón, una descripción cuántica. Esta condición requiere una descripción cuántica, debido a la superposición que hay acá, ¿cierto? Hay una interferencia y este de acá requiere una descripción clásica.
con el electrón como una masa puntual que tiene una posición muy bien definida, una velocidad muy bien definida, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, y cuando usted hace eso, Esteban, su estado ahora pasa a ser un estado térmico. Estados, ¿cierto? ¿Cuáles son los tres estados conocidos de un sistema físico? Pure state, Rho igual al ket de phi por el bra de phi. Mixed state, Rho igual a la superposición sobre J con probabilidad P sub J del ket de phi sub J por el bra de phi sub J, ¿cierto? Y lo que se llama thermal state, que requiere la función con la que nosotros calculamos la función de partición. Un thermal state, Rho. Entonces esto es E a la menos E sub n sobre K sub B por T sobre la función de partición, ¿cierto? Por autokets de energía y bras de energía. Entonces eso es un estado térmico. El estado más cuántico posible, Esteban, es el primero, es el estado puro. Cuando usted está en alguno de estos otros dos estados, entonces usted ya comienza, su sistema comienza a adoptar una naturaleza clásica. Entonces, si digamos, yo puedo reformularle a usted la pregunta, si me lo permite, me disculpa. Entonces, y cambiamos la pregunta por, entonces, eh, en ese caso, usted tiene requiere una descripción más clásica que cuántica, entonces la respuesta es sí. ¿Me entiende? Sí, Chicos, tengo un leve problema tecnológico en este momento. Entonces, no se vayan a desconectar, por favor, mientras yo miro a ver cómo lo resuelvo. No sé si es el cargador, no sé qué demonios será lo que está pasando acá. Pues, a ver. Parece que no me está cargando la tablet. Hagamos una cosa, chicos. Nos vamos a tomémonos, son las 11. Tomémonos un descansito hasta las 11:15. Yo miro a ver si la tablet me carga o es un problema del interruptor o qué es lo que sucede, por favor. Listo. Listo, bro. Voy a pausar el video y nos vemos a las 11:15. Listo. Listo. Entonces, hemos discutido toda la parte de los estados del operador de estado. Ya yo creo que podemos hacer unas preguntitas de eso. Marco se comunicó conmigo. Y yo le dije entonces que le iba a pasar las preguntas para que ustedes hicieran. Listo. Esto porque no puede editar acá. Un segundo. Ah, ya, ahora sí. Bueno, entonces, este es uno de mis temas favoritos. Es muy chévere. Addition of angular momentum.
Listo. Entonces, clásicamente nosotros sabemos que el momento angular se suma vectorialmente, ¿cierto? Clásicamente, el momento angular se suma vectorialmente. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, acá un momento angular, una partícula. Uy, qué gráfica tan fea, un segundo, chicos. Vamos a tener una partícula en una órbita. Y la partícula puede tener un momento angular interno o un momento angular externo. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos un momento angular externo asociado a esta partícula. Puede ser el externo. Y podemos decir que tenemos un momento angular interno en esta dirección. Entonces, el momento angular total acá sería naturalmente la suma vectorial de los dos momentos angulares, ¿cierto? L total. Esto es clásicamente. Ahora, cuánticamente, la situación es un poco más compleja porque los componentes, los diferentes componentes del momento angular no conmutan, ¿cierto? Entonces, quantum mechanically, entonces, mecánica cuánticamente, entonces nosotros tenemos que la situación naturalmente es más compleja. The situation is a little bit more complex due to the non-commutative nature of different angular momentum components. Una forma de nosotros ilustrar esto es esta. Nosotros, ¿cómo sabemos? Hay varias formas de nosotros darnos cuenta, mejor dicho, de que el momento angular no es un vector común y corriente en mecánica cuántica como si lo es en mecánica clásica. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, si esto fuera un vector L cruz L, ¿cuánto da L cruz L? ¿Qué no me puede decir? Ya, de una. Para un vector. 0. Muy bien, pero en este caso, como las diferentes componentes del momento angular no conmutan, esto de acá no va a ser 0. Entonces calculemos esto en una base cartesiana.
¿Sí o no? Entonces tenemos acá LX, LY y LZ, ¿cierto? Acá tenemos LX, LY y LZ. Y por lo tanto, esto nos va a dar en dirección a X, nos va a dar LY, LZ menos LZ, LY. Si esto fuera un vector común y corriente, eso daría 0, pero no lo es. Como no lo es, entonces no da 0, ¿cierto? Más A sub Y, factor de, entonces, esto sería ¿quién? LZ por LX menos LX por LZ, ¿cierto? Entonces, estos son operadores. Y estos obedecen un álgebra de momento angular, ¿sí o no? Esto es el conmutador entre LY y LZ. Y esto es el conmutador entre LZ y LX. Muy bien. Y más AZ, en dirección a Z tenemos entonces LX por LY menos LY por LX. Debido al carácter no conmutativo del operador de momento angular y sus diferentes componentes, entonces nosotros no podemos decir que estos conmutadores sean 0. Como esos conmutadores no son 0, entonces tenemos que L cruz L viene siendo igual a L, el conmutador entre LX y LY en AZ, el conmutador entre LY y LZ en AX más el conmutador entre LZ y LX en AY. Eso tiene una estructura cíclica, por lo tanto, todos los conmutadores son positivos. Esto sería igual a I por E, X, Y, Z, LZ. Pues I, E sub Y, Z, X, LX, ¿cierto? Y esto es igual a I, E sub Z, X, Y, LY, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto nos queda como I por E sub Y, Z, X por LX más I. Listo. Muy bien, Kevin. Estaba pensando en el L pequeño cuando nosotros normalizamos H barra, pero como no utilicé la L pequeña, tiene usted toda la razón. Hay que utilizar H barra, ¿cierto? Muy amable. Esto es H barra más IH barra por E sub Z XY por LY más IH barra por E sub XYZ, ¿cierto? Por LZ. Entonces, como esto puede hacer permutaciones cíclicas sin cambiar de signo, o sea, esto es igual a E sub Z XY o E sub XYZ, ¿cierto? Muy bien, esto es 1, porque es una permutación cíclica, ¿sí o no? Esto es IH barra E sub XYZ por LX. Acá me faltó colocar los vectores unitarios. Esto es AX, esto es AY y esto es AZ. Esto es en AX más IH barra EXYZ permuto cíclicamente. Entonces por LY en AY más IH barra. Acá no permuto nada, lo dejo así porque esto ya sabemos que es 1. Listo. Entonces, este pseudotensor es 1, este también, ¿cierto?
Entonces esto queda como IH barra LX, LY, LZ, notación vectorial, y esto es igual a IH barra por L. Entonces, naturalmente, esto es una cosa que en el caso vectorial uno no se espera, pero nosotros sabemos que el momento angular no transforma como vector, ¿cierto? Entonces, L cruz L igual a IH barra L. Bueno, entonces esta vaina sí es completamente inesperada. Y eso es debido a que L no transforma como vector. Debido a esta propiedad es muy complicado nosotros simplemente sumar el momento angular operador en forma vectorial. Sencillamente no se puede, ¿cierto? Entonces, así vamos a definir entonces el problema de la suma de momento angular. Entonces, general statement. Muy bien, entonces un general statement sería lo siguiente. Given two angular momenta, ahora sí, Kevin, ahora sí, normalizado. Listo. Entonces este sí no es por H barra, ¿ok? Entonces, given two angular momentum, por eso entonces voy a utilizar la siguiente notación. Esta es la notación minúscula, no la mayúscula, sino la minúscula, ¿cierto? Entonces, given two two angular momentum, ¿cierto? J1 en J2. ¿Esto puede ser qué? Esto puede ser, por ejemplo, spin más momento angular orbital. Entonces, example, spin angular momentum and orbital angular momentum. ¿Cierto? Podría ser, por ejemplo. Entonces, o pueden ser dos spins también, como en el caso de Heisenberg, bueno, pueden ser muchas cosas. Entonces, given two angular momentum J1 and J2, where J1 acts on H1. Entonces, J1 actúa en el espacio de Hilbert H1 en J2 acts on H2. Entonces, si J2 actúa en el espacio de Hilbert H2, where H1 is spanned. Entonces, donde H1 está siendo generado by el que de Y1, J1, perdón, M1, with dimension 2J1 plus 1 and H2 is spanned by el que de J2M2 with dimension 2J2 más 1, ¿cierto? Entonces, by defining J equals to J1 plus J2, entonces nosotros obtenemos que
el momento angular total, que sería entonces J1, producto tensorial con el operador 1 en el espacio 2, más el operador 2, perdón, el operador 1 en el espacio 1, producto tensorial con J2, ¿cierto? Se llama Total Angular Momentum. Listo. And J acts on the tensor product H1 producto tensorial con H2. ¿Cierto? Entonces, en this space is spanned by el ket de J1 M1 producto tensorial con el ket de J2 M2. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, este es el problema general del momento angular total. Dados dos momentos angulares J1 y J2, que pueden ser spin, momento angular spin, momento angular orbital, donde J1 actúa sobre H1 y J2 actúa sobre H2, donde H1 se genera mediante el espacio de los kets J1, M1, con dimensión 2 J1 más 1, y H2 se genera por el ket J2M2 con dimensión 2 J2 más 1. Entonces definimos J1 más J2 como momento angular total y lo escribimos en una estructura de producto tensorial como J1 producto tensor con I sub 2 más I sub 1 producto tensor con J2. Y J actúa sobre el espacio producido por el producto tensorial entre H1 y H2. Y este espacio lo genera el producto tensorial de las bases de cada subespacio de Hilbert, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la generalidad, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esta base que yo tengo acá, the base J1, J1 M1, tensor product J2 M2, sería el ket de J1 M1, J2 M2, is known as uncoupled bases. Vamos a ver en el resto que nos queda de clase, nosotros vamos a ver cuál es el fundamento formal, es como el formalismo como el formalismo nos permite construir esta base, ¿cierto? Pero sobre todo, y lo más importante, es cuando yo tengo un problema acoplado, cómo el formalismo nos permite construir la base acoplada. Es decir, cuando J1 y J2 están interactuando de alguna forma, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo construir una base acoplada y cómo construir una base desacoplada y vamos a hacer dos ejemplitos de momento angular orbital, de la suma de momento angular total. Perdón. Muy bien. Entonces, dimension, la dimensión del producto tensor H1 y H2 es el producto de las dimensiones, por lo tanto la dimensión es 2J1 más 1 por 2J2 más 2. Entonces, por ejemplo, para Heisenberg,
Para el hamiltoniano de Heisenberg, sí, más 1. Gracias, Kevin. Para el hamiltoniano de Heisenberg tenemos que el hamiltoniano H igual a J12S1.S2. Entonces, está contenido en el producto tensor entre H1 y H2, ¿cierto? Para S1, el spin total del spin 1 igual a 1/2 y S2 igual a 1/2 también. Entonces, la dimensión de H1, producto tensor con H2, sería igual a 2 que multiplica a 1/2 más 1 por 2 que multiplica a 1/2 más 1. Ambos son de 1/2. Esto es 1, esto es 2 por 2 y esto es 4. Entonces, esa es la dimensión de ese producto tensor para el caso de dos espines 1/2. Entonces, si nosotros ya sabemos que la base, entonces tenemos uncoupled basis. Entonces, ¿cuál será el uncoupled basis? Será el ket de S1, M1, ¿cierto? Con producto tensor con S2, M2. Y esto me da el ket de S1, M1 con S2, M2. ¿Sí o no? Es una base desacoplada para el hamiltoniano de Heisenberg. Entonces, vamos a hacer pues acá un poquito de gimnasia. El ket de S1, M1 para una sola partícula, entonces puede ser lo siguiente. Esto puede ser el ket de 1/2, 1/2 cuando M1 es 1/2. Y esto es lo que nosotros llamamos up. Y acá tenemos el ket de 1/2, menos 1/2. Lo llamamos down, ¿cierto? Entonces para S2, M2, la misma historia. Esto es 1/2, 1/2. Esto lo llamamos up. Esto es 1/2, menos 1/2. Esto lo llamamos down. Muy bien, entonces producto tensor entonces, ¿cómo es? Esto sería, entonces, up, down. Bueno, el producto tensor en todas estas bases, ¿cierto? Por ejemplo, el producto tensor entre la base 1/2, 1/2 y la base 1/2, 1/2 sería el ket up, ¿cierto? Entonces, el producto tensor entre la base 1/2, 1/2 y la base 1/2 menos 1/2 sería up-down, ¿cierto? El producto tensor entre la base 1/2 menos 1/2 y la base 1/2, 1/2 sería down-up. ¿Listo? Y el producto tensor entre la base 1/2 menos 1/2 y la base 1/2 menos 1/2 sería down, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, therefore,
the uncoupled basis gives igual a este producto tensorial que sería S1M1, S2M2. Esto simplemente sería una base up, 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 down, down, up y down, down. Listo. Muy bien, entonces esto es un ejemplo de cómo construir una base desacoplada, pero nosotros sabemos para este problema donde los dos momentos angulares están interactuando que cuando nosotros diagonalizamos este problema obtuvimos una base diferente. Entonces, nosotros dijimos diagonal base for H. Heisenberg. Entonces obtuvimos, ¿cierto? Una base en la que tenemos un momento de spin total, ¿cierto? Que tenemos lo siguiente, pónganme cuidado, tenemos una base para S1 más S2, esto sería igual a 1, entonces vamos a tener un S total y un MS total, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, ¿quién es el MS? Si S es igual a 1, entonces menos 1 es menor o igual que MS, menor o igual que S, que 1, ¿cierto? Entonces, en esta base, es una base que yo llamo acoplada, por el momento lo voy a escribir así. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo spin total de 1 con MS de 1. Spin total de 1 con MS de 0. Y tengo spin total de 1 con MS de menos 1. Pero me falta 1 y este es para S igual a el valor absoluto de S1 menos S2, ¿cierto? Y esto es 0. Por lo tanto, tengo un SMS que simplemente es 0,0, ¿cierto? Esta es la base acoplada. La base que yo escribo en términos del momento angular total y del momento spin o el número cuántico de momento angular m asociado con ese momento angular total. Y la base acoplada típicamente va en una superposición de la base desacoplada. Y los coeficientes de esa superposición, ustedes vieron que eso lo vieron en fundamentos. ¿Cómo se llaman los coeficientes de la superposición? Puede que no hayan visto esto, pero puede que lo explique. No, profe, no, yo sé que estos son los coeficientes de Clebsch-Gordan, pero eso sí no se ve en fundamentos, no llegamos hasta esa parte de momento angular. Ah, ok. Listo, entonces. Por eso digamos que era como más importante como no ver tanto como la solución que ya se ha visto en otros cursos, sino llegar, digamos, hasta este punto que era como el tema nuevo. Ah, sí, no, yo entendí eso, pero hay que cumplir con el contenido que hay ahí, ¿sí me entiende, Santiago? No, sí, se entiende, por eso le está diciendo eso de que eso sí ya es tema nuevo.
De pronto en un futuro pueden sincronizar un poquito los dos cursos para que uno cuando llegue a mecánica cuántica ya esté pues respirando momento angular y entonces ahí uno puede comenzar desde por acá. Esa sería una opción. Entonces estas bases, esta base de acá, el coeficiente de Clebsch-Gordon para el máximo y para el mínimo de MS es 1. Listo. O sea que esto es up, up. Y para el mínimo de MS también. Listo. Ahora, cuando MS es igual a 0, ya sea que S es igual a 1, S es igual a 0, entonces ahí los coeficientes de Clebsch-Gordon, ahí sí no son 1, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a obtener Clebsch-Gordon de manera formal. Acá simplemente estamos motivando que la base acoplada se puede expresar como la superposición de la base no acoplada y los coeficientes de superposición se llaman los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es todo. Nosotros nos vamos a saltar la formalidad, ni riesgos. Entonces esto es 1,0. Esto sería 1 sobre la raíz de 2 por esta componente de la base desacoplada más 1 sobre la raíz de 2 por down up, ¿cierto? Entonces, esta de acá, S, ms. Esto será el ket de 0, 0. Y esto es igual a 1 sobre la raíz de 2 up, down, menos 1 sobre la raíz de 2 down, up. Muy bien, entonces acá dejamos la base acoplada en términos de la base desacoplada, ¿cierto? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo hacemos para construir la base desacoplada? ¿Cierto? Entonces nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta. Pensemos en basis vectors for the uncoupled basis. Entonces tenemos J1M1, producto tensorial con J2M2, es igual a J1M1, J2M2, y resulta que esa base de ahí, esta base is asimultaneous, ¿cierto? Eigenket of a complete set of mutually commuting operators. Que sería J1 al cuadrado, J1Z, J2 al cuadrado y J2Z. Eso significa que la base acoplada es un autovector simultáneo para este conjunto de operadores que conmutan mutuamente entre ellos. ¿Sí o no? Entonces,
Y esto es lo que caracteriza una base acoplada. Entonces, J1 al cuadrado con J1Z, estos dos tienen un AutoGet en común, ¿cierto? Y lo mismo J2Z o J2 al cuadrado con J2Z. Pero entre ellos también, o sea, J1Z conmuta con J2Z, ¿cierto? J1 al cuadrado conmuta con J2 al cuadrado, ¿cierto? Porque son diferentes sistemas. Y naturalmente, J1 al cuadrado conmuta con J2Z, pues si conmuta con J1Z, pues mucho más con J2Z. Y J2 al cuadrado conmuta con J1Z. Debido a esto es que nosotros podemos definir esta base, que se llama la base desacoplada, como una base autovectora de este conjunto mutuamente conmutativo de observables. Esto nos da una idea de cómo proseguir, ¿cierto? Con el tema momento angular, ¿sí o no? Entonces, a ver, dime una cosa. Espera un segundo. Mientras me regalen 7 minutos, yo hago una cosa y ya acabo. Listo. 7, 10 minuticos y acabamos. Esto es importante, chicos. Espero que puedan quedar estos 7 minuticos, 10 minuticos. Entonces, esta representación, la representación J1M1, J2M2, entonces la llamo uncoupled basis, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora para coupled basis, lo que nosotros vamos a tener es, let's consider the total angular momentum J given by J1 más J2, ¿cierto? No colocamos el producto tensor, se sobreentiende que está ahí, acting on H equals to H1 tensor product H2. Muy bien. Entonces, y nosotros ya sabemos que el momento angular total tiene la siguiente estructura, ¿cierto? Entonces, the total angular momentum has the following tensor product structure. Entonces, J igual a J1, producto tensor con I2 más I1, producto tensor con J2. Muy bien. Entonces, ahora una pregunta importante que nosotros nos queremos hacer es si el momento angular total satisface el álgebra de momento angular, ¿cierto? Entonces, does J satisfy the angular momentum algebra? Esta es una pregunta importante, entonces la podemos resolver así. Entonces tenemos
¿Cuál es el conmutador entre J sub I total? Este es el total, estos son componentes. El momento angular total para una partícula. Ah, no, la componente, perdón. Si son componentes, la componente y la componente J del momento angular total. Y acá entonces las escribo como J1I más J2I, ¿cierto? Entonces la suma por componentes y acá también la suma por componentes. Esto es relativamente simple para nosotros ver que satisface el álgebra. Esto es J1I, J1J, ¿cierto? Entonces hay una relación de conmutación clara entre J2I, J1J y entre J1I y J2J. Ahora la colocamos entonces más J2I y J2J, que estos dos sí no son observables conmutativos. Y esto acá entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar como, esta sería I sin H barra, E, I, J, K, ¿cierto? Por J sub 1K más I por E, I, J, K, ¿cierto? Por J sub 2K. Y esto es I, E, I, J, K, J1K más J2K. Y esto es igual a E, I, J, K por J, K, momento angular total, ¿cierto? O sea que el momento angular total satisface el álgebra de momento angular. Listo, ahora les animo a que pues para la próxima clase, para el viernes, traten de hacer esto. Yo quisiera que ustedes revisaran cuando nosotros construimos una base acoplada, entonces decimos for a coupled basis. It is required to know. Nosotros queremos calcular una base acoplada o queremos definir una base acoplada que sea momento angular total Z más otros dos números cuánticos, ¿cierto? Y queremos determinar cuáles son esos dos números cuánticos de la base acoplada para el momento angular total, para poder estudiar problemas mutuamente acoplados en el momento angular. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos que calcular entonces si J cuadrado y JZ conmutan también. Nosotros ya sabemos que el momento angular total obedece el álgebra de momento angular, entonces muy probablemente esto también, ¿cierto? Entonces J cuadrado sería J1 cuadrado más J2 cuadrado más 2 J1 producto punto J2, ¿cierto? Y acá sería J1Z más J2Z, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda J1 cuadrado con J1Z. Con J2Z conmuta, ¿cierto? Entonces, más J2 cuadrado con J1Z conmuta. Entonces, coloquémoslo con J2Z, ¿cierto? Tenemos más 2 J1 punto J2 con J1Z. Esto posiblemente no conmuta, pero puede que la suma de ambos conmutadores sí de 0, ¿cierto? Eso no lo sabemos. Esto da 0 y esto da 0, ¿cierto? Entonces hay que calcular esto de la forma más formal posible, ¿cierto? Entonces, los dejo iniciados para que ustedes lo acaben y lo discutimos en clase la próxima vez. Esta sería 2, ¿cierto?
Acá esto sería la suma sobre M de J1M, J2M, ¿cierto? Conmutador con la suma sobre K de J1K por, a ver, J1K, podríamos tener acá, por lo tanto simplemente coloquemos acá A sub K, ¿cierto? Entonces una suma y acá un delta de KZ, listo. Más 2. Para que coloquemos que ustedes pueden dejar eso en términos de componentes solamente, pero de pronto después se enredan la pita por allá trabajando con componentes, pero bueno, dejémoslo así como J1Z. Entonces J1Z más 2 suma sobre M de J1M, J2M con J2Z. ¿Esto cómo queda? Esto queda 2 suma sobre M, entonces acá queda J1M, J2M, J1Z, ¿cierto? Y menos J1Z, J1M, J2M. Acá, naturalmente, después tenemos que adoptar una convención para tratar con ese J1Z. Entonces, más 2 suma sobre M de J1M, J2M, J2Z, ¿cierto? Menos J2Z, J1M, J2M, ¿sí o no? Bueno, hasta ahí todo relativamente claro. ¿Qué puede conmutar acá? Lo que yo podría conmutar sería conmutar J2M y J1Z en la primera, ¿cierto? Entonces podría decir que esto es 2 por la suma sobre M de J1M, J1Z menos J1Z, J1M, que multiplica a J2M, ¿cierto? Más 2 suma sobre M, J2M, J2Z menos J2Z, J2M por J1M, ¿sí o no? Entonces esto es igual a 2 por la suma sobre el conmutador entre J1M y J1Z, ¿cierto? Por J2M más 2 la suma sobre M del conmutador entre J2M, J2Z y J1M, ¿sí o no? Y esto, pues, ¿cómo queda? Esto queda como 2 la suma sobre I. Esto queda como 2I suma sobre M de E, M, Z y un L, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, D, J, hoy, J1L por J2M, ¿cierto? Más 2 y suma sobre M de E, M, Z, L, J2L, J1M, ¿cierto? Si ustedes, digamos que se paran ahí bien y miran de una vez, ustedes saben que esto va a ser de una. No hay que hacer mucho ahí, ¿sí o no? Pero entonces nosotros, ahí les animo pues entonces que le peguen una miradita a esto. Y entonces que ustedes determinen que sí, J cuadrado y JZ, o sea, J cuadrado total y JZ total en un AutoCAD simultáneo. Y ese AutoCAD simultáneo de J cuadrado y JZ va a ser la base
o la autobase para nuestra base acoplada, ¿cierto? Nos faltan determinar quiénes son los otros dos números cuánticos de la base acoplada. Acá, cuando nosotros demostremos que esto es 0, entonces ya habremos demostrado que j cuadrado total y jz total son números cuánticos razonables para esa base, ¿cierto? Porque esa base va a ser un ket simultáneo de j cuadrado, de jz y de otras dos cosas. Es lo que queremos averiguar. ¿Quiénes son las otras dos cosas? ¿Cierto? Entonces, cuando averiguemos esas otras dos cosas, ya podemos completar nuestra base acoplada. Podemos hacer Clebsch-Gorton y podemos hacer dos ejemplos de aplicación que nos permitan contextualizarnos en cómo usar la suma de momento angular en la base acoplada para estudiar problemas que son interesantes. Cuando el momento angular de una cosa y de otra está acoplado, o sea, spin, momento angular orbital, o sea, el momento angular spin de dos núcleos o de dos átomos, de dos piones, de un muón con un pión, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, listo, chicos. Entonces ya esto es todo. Y nos vemos entonces el miércoles. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos. Hasta luego, profe. Chao, Gracias, profe. todo bien, Esteban. Nos vemos, muchas gracias. Listo, Héctor, que estés bien.